Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Última reunión del 2023. Y creo que Dios nos va a hablar hoy. Dios nos va a dar un buen mensaje. Y de verdad que no pensé que viniera tanta gente hoy por lo de la cena y todo eso. Ya saben, ¿verdad? Cómo somos los mexicanos. Y gracias también a toda la gente que vino de la iglesia de Cabo San Lucas. Vamos a darle un aplauso a la iglesia de San Lucas. Gracias. Gracias. Gracias a Dios por los que se casaron también. Vamos a darle un aplauso al Señor por este matrimonio de Dios. Que no pudimos estar ahí en la boda, ¿verdad? Pero qué bonito. Que Dios los bendiga, muchachos. Gracias. Y pues ahorita pudiéramos repartir aplausos para todo el mundo, ¿verdad? Pero hasta para el Neto, que viene así como de traje y todo, ¿verdad? Pero Dios es bueno, ¿verdad? ¿Y dónde está tu esposa? ¿No vino? ¿O ahí viene? Ahí viene, ok, está bien. Qué bueno es Dios. No quiero perder mucho tiempo, pero hoy quiero hablarles de algo que Dios ha puesto en mi corazón acerca de... Mande. If someone needs a headphone, can you guys raise your hand, please? No? Allá, okay. David, allá está. Somebody else? Anybody else? No? Okay, está bien. Okay, entonces ahora sí. ¿Ya está listo Martín? Okay. Martín is ready. So vamos a hablarles. Les decía que este año estaba hablando Dios a mi corazón acerca de qué tanto honré a Dios este año, qué tanto fui obediente a Dios y si realmente lo puse como lo más importante en mi vida en este año. Yo no sé si alguna vez tú has pensado en eso. A lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor no te das cuenta qué tanto honras a Dios. Pero se supone que como hijos de Dios, se supone que nosotros, nuestra meta principal debe de ser honrar a Dios. Amén. Y ustedes saben qué significa honrar a Dios. Miren, honrar a Dios, muchachos, para entender qué significa honrar a Dios, pues necesitamos entender el significado de la palabra honra, ¿verdad? Y la palabra honra tiene el significado de peso, así como peso, un peso, no un peso de mexicano, ¿verdad? Sino un peso de algo que pesa, que tiene valor para nosotros. La palabra honra tiene que ver con el peso que una persona o personas tienen, ¿verdad? Hacia lo que van a honrar. O sea, ¿qué tanta importancia en tu vida tiene Dios? El valor de la importancia que Dios tiene en tu vida, muchachos, tiene que ver con la honra que tú tienes hacia Él. La honra. El peso, qué tan importante, porque aquí hay gente en la iglesia que muchas veces, muchachos, honra más a sus hijos, honra más a su jefe en su trabajo secular. Digo, y no estoy diciendo que no lo hagas, okay, no quiero que seas rebelde, pero a veces honramos otras cosas mucho más que lo que tiene que ver con nuestra honra hacia Dios. Y Dios me ha hablado a mi corazón. Me encanta cuando Dios dice que Él honra a los que le honran. O sea, Dios te honra. O sea, dice que si tú honras a Dios, si tú lo pones en un peso en tu vida, en tu corazón importante, entonces Dios también te va a poner en un lugar importante. Tere, acá hay muchos lugares vacíos enfrente, si quieren, Lucho.
Entonces, qué tremendo sería, ¿no, muchachos? Que nosotros podamos comprobar cómo es que Dios también me honra a mí, porque yo determino honrarlo a Él, porque yo determino que Él sea lo más importante en mi vida. Y lo más importante en tu vida tiene que ver con que todos los días le des el primer lugar en tu corazón a Dios. Ahora, si yo te pregunto que si este año Dios estuvo en tu corazón, todo este año Dios estuvo cada día de tu vida, cada día de este año, todo el tiempo tú honraste a Dios, yo no sé qué me vas a contestar, ¿verdad? Pero es bueno darse cuenta, es bueno decir, bueno, Señor, yo no te puse en primer lugar. Yo no te puse en primer lugar este año. Por eso me gusta mucho esto que Dios me estaba ministrando a mí. Porque si yo lo honré en este 2023, tengo que seguir haciéndolo el 2024. Amén. Y si no lo honré el 2023, ¿por qué no lo empezamos a honrar el siguiente año? ¿Por qué no empezamos a honrar a Dios y a ponerlo como número uno en nuestras vidas? Entonces, qué bueno fuera, ¿no? Que cada uno de nosotros tuviéramos esa prioridad en nuestras vidas. Qué bueno fuera que nosotros dijéramos, ok, Señor, quiero honrarte de una manera que yo quiera comprobar y ver tu fidelidad en mi vida. ¿Y saben qué sucede cuando nosotros empezamos a honrar a Dios? ¿Saben qué sucede? Que resulta que empezamos a tener poder sobre el pecado. Empezamos nosotros a vivir una vida distinta, empezamos nosotros a tener autoridad sobre el pecado, a pisarlo. Y empezamos a decirle no a lo malo y sí a lo bueno. No a la muerte y sí a la vida. Amén. Entonces es algo que nosotros necesitamos ir entendiendo en nuestro caminar con Dios y ponerlo a Él como número uno. ¿Sí? Entonces, todos los que estamos aquí, créanme, estamos llamados para honrar a Dios. Y hoy les quiero dar dos cosas, dos puntos pequeños de por qué debemos de honrar a Dios. Y número uno, muchachos, es porque Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir en santidad. Dios quiere que la meta de cada uno de los que estamos aquí sea vivir de esa manera. Sea vivir sin pecado, sea vivir, muchachos, en la victoria que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo. A veces hay gente que piensa que se va a ganar esa condición por sus obras, pero no es así. O sea, es por lo que Él hizo ya por nosotros. Es por lo que Él entregó en esa cruz, en ese madero, para darnos la victoria. Para que nosotros aprendamos a vivir en santidad, para que nosotros tengamos la meta cada día, decir, ¿sabes qué? Este día que empieza, yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Solamente este día. Y sí, hay un programa, ¿verdad? En el mundo, muchachos. Hay un programa en el mundo que se llama Solo por Hoy. ¿Sí o no? ¿Alguien lo conoce? Solo por hoy. Pero ¿saben qué? Ese solo por hoy aplica perfectamente para los hijos de Dios. Porque el solo por hoy es olvidar el pasado y no pensar en el futuro. Es pensar en el hoy. Hoy es el día que yo quiero agradar a Dios. Amén. Hoy es el día que yo quiero honrar a Dios. Yo no voy a estar preocupado por lo que pude o no pude haber hecho en el pasado, ni voy a estar pensando por lo que no ha llegado el día de mañana. Mi esposa dice, ¿verdad? Hay dos días que nunca vamos a poder cambiar y nunca vamos a poder arreglar en nuestras fuerzas, y es el día de ayer que ya pasó y el día de mañana que no ha llegado. Entonces, Dios nos ordena, muchachos, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice la palabra que Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Sí, sed santos. Porque escrito está. Ahora dile al que está a tu lado, sé santo. Sé santo.
Oigan, si algunas personas se sienten muy apretadita ahí en su fila, muévanse del lugar o separen las sillas poquito, no hay ningún problema, ¿sí? Para que se sientan bien cómodos y reciban la palabra. Entonces, Dios dice, ¿verdad? Dice, sean santos, sean santos. ¿Y qué significa ser santos? ¿Qué significa? Apartarse para Dios, ¿verdad? O sea, el Señor dice, apártense cada día para Dios. Apártense cada mañana para Dios. Conságrense cada mañana para Dios. Honren a Dios todos los días. Honrenlo, porque Él está con ustedes, ¿sí? Entonces, el Señor nos da poder para hacer las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 3, mira lo que dice. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, fíjense esto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, ¿y qué? Y excelencia. Fíjense, o sea, el Señor nos da el poder para hacerlo. O sea, y escucha lo que te voy a decir. Dios jamás te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Amén. O sea, Dios no te va a pedir algo que tú no puedas. O sea, Dios, lo que Dios te pide, lo que Dios demanda de ti, es algo que tú puedes hacer. Y aquí dice el Señor que por medio, ¿verdad? Por medio del conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia, el Señor te da la capacidad. Pero tú tienes que honrarlo a Él, tú tienes que guardarte para Él. En el mismo capítulo, de los versículos 5 al 7, mira lo que dice. Allá adelantito dice: vosotros, dice, también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Qué tremendo, ¿ah? A ver, dile al que está a tu lado, dile: te amo, te amo. Aunque a veces me caes gordo, pero te amo. Aunque a veces no haces lo que te pido, ¿verdad? Pero te amo. A veces no creas que, pero te amo, porque el Señor dice que yo te debo de amar. Ahora, fíjense qué tremendo, muchachos. Si le damos un poquito al versículo 10, adelante, fíjate lo que dice. Ahí mismo dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no los oigo, porque haciendo estas cosas, Señor, si usted supiera mi pecado, pastor, ¿verdad? No, es que yo no puedo. Es que yo no puedo cambiar la vida, ¿verdad? Hay un dicho que dice: genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Y eso yo creo que es un proverbio mexicano, ¿no? Porque somos buenos para poner pretextos, ¿verdad? Somos buenos para decir: ah, no, así nací en el matrimonio, ¿verdad? Así me conociste, así voy a ser siempre. Ajá, sí, ¿verdad? Pero si somos hijos de Dios, cuidado. Cuidado, porque dice que nosotros tenemos que hacer cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad? Y tenemos que tener o tenemos que aprender a apoyarnos en el proceso del crecimiento espiritual. Tenemos que aprender a apoyarnos en la fe, en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia. ¿Quiénes necesitan paciencia? Entréguesela a Dios. Señor, necesito paciencia. Amén. Pero dígaselo de neta. O sea, dígaselo de verdad. Necesito paciencia, Señor. Necesito ser paciente. Las mujeres necesitan ser pacientes con sus maridos, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O nomás la mía? Necesitan ser pacientes con su marido. Pero la paciencia, ¿qué creen? Es una decisión también. Es una virtud que Dios te ha dado, mujer, que Dios te ha dado, hombre, para que tú seas paciente, sí, para que tú puedas vivir la vida a la cual Dios te llamó por su gloria y excelencia.
Amén. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos. Y a mí me impacta, ¿no? Porque dice, porque teniendo estas cosas en ustedes, dice, no caerán jamás. O sea, ya no hay pretextos. O sea, ya no hay forma que tú digas, ay Señor, es que nomás un pecadito. Nomás poquito, Señor, al cabo no me está viendo nadie de la congre, ¿verdad? Déjame nomás caer poquito, Señor, porque todavía me llama la atención, todavía está rica esa vida. No, cuando tú empiezas a honrar a Dios, esas cosas pasadas ya no tienen parte ni suerte en tu vida. Esa vida debe de quedar completamente atrás, porque tú eres una persona que ha sido llamada por Dios, por la excelencia y la gloria de Él, para que tú vivas una vida que lo pueda honrar, para que Él también te honre a ti. Amén. ¿Cuántos quieren que en su familia, su parentela, todos alcancen a Dios? Claro, o sea, es algo maravilloso, pero ¿qué necesitas hacer? Honrar a Dios. Si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. Si tú lo pones a Él primero en tu vida, Él te va a honrar a ti y Él se va a encargar de tu casa y de tu parentela. Amén. Sí, es que a veces somos buenos para decir, no, es que pastor, póngase a orar por mi hijo, por esto y por lo otro y aquello. O sea, espérame. ¿A quién le puso eso Dios? ¿Verdad? ¿Quién va a interceder por su casa y por su familia mejor que las cabezas de esa casa? Es el padre y la madre. ¿Verdad? Son los padres, las cabezas de esas casas, las que tienen que meterse a la brecha. No es que, es que Dios puso en mi corazón que usted orara por esto. No, Dios puso en tu corazón que tú oraras por eso. Dios puso en tu corazón. Dios no te dijo, ve y dile al pastor que ore porque tu hijo está en drogas. No, Dios te lo está poniendo a ti. Pero cuando tú honres a Dios, Dios te va a honrar a ti y Dios va a traer libertad sobre tus hijos. Dios va a romper las cadenas. Dios va a hacer algo poderoso en la vida de tus hijos, porque tú has determinado en tu corazón honrar a Dios. Dios honra a los que le honran. Estaba escuchando un mensaje de un amigo y dice que este amigo un día dice, ¿sabes qué, Señor? Siempre que le decía a Dios, siempre estoy orando por los demás, Señor, porque sé que a eso me llamaste, a orar por los demás. Me llamaste a bendecir a los demás, me llamaste a ayudar a los demás. Pero Señor, hoy, este día, yo te quiero pedir por mí. Yo te quiero pedir una oración. Yo quiero, Señor, que tú escuches mi oración. Y fíjate qué tremendo. Dice que este hombre dijo, Señor, yo te he honrado en todo. En todo lo que tú me has pedido, yo lo he hecho, Señor. Yo te honro todos los días de mi vida, Señor. Ahora yo te voy a pedir, Señor, que tú me honres a mí. Wow. Qué tremendo, dije yo. Qué hermoso tener esa seguridad de este hombre que estaba honrando a Dios. Y que todo lo que él le pedía, dice que él lo hacía. Dice, porque todo lo que tú me pides, Señor, yo lo hago. Y yo te quiero obedecer y yo te quiero honrar. Ahora yo te pido, Señor, le dijo ese día, que tú me honres a mí, Señor, y que yo pueda hallar gracia delante de este pueblo. Dice que él fue a predicar a una ciudad. Y en esa ciudad, muchachos, había mucha necesidad y este hombre era como muy vituperado, era muy atacado tal vez por el mismo pueblo de Dios, tal vez por la misma iglesia, no sé yo. Pero él le dijo, Señor, hoy te pido que tú me honres a mí y que yo halle gracia delante de este pueblo, Señor. Y en esa honra que tú me vas a dar a mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo usando mi vida. Amén. Yo dije, wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, para poder tener esa confianza y acercarnos a Dios de esa manera, tenemos que honrar a Dios. Y si honramos a Dios, entonces vamos a pedir conforme a lo que Él pone en nuestro corazón. Ya no vamos a pedir por lo nuestro. O sea, Dios le interesa ¿verdad? Que tú ores e intercedas por los demás, pero también le interesa que llegue un momento en que tú le digas, Señor, yo te honro con mi vida, yo te honro con mi obediencia, yo te honro todos los días de mi vida. Ahora te pido, Señor, que tú me hagas este favor. Y ese favor que tú le vas a pedir, fíjate, escucha lo que te voy a decir.
va a ser conforme a la voluntad de Dios, porque ya no va a ser conforme a lo que tú crees que tú necesitas, sino que va a ser conforme a lo que Dios ya ha puesto en tu corazón. Y entonces Dios te va a honrar a ti. Es algo maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos, muchachos? Ahí en segunda de Pedro 1, lo leímos del 3 al 10, ¿no? ¿Sabes qué nos dice esta palabra? Nos dice que la perfección sí es posible. O sea que la verdad, si nosotros amamos a Dios, no tenemos pretextos. Si amamos a Dios, muchachos, nosotros de verdad deberíamos de ser perfectos en Él. ¿Y saben qué significa perfección? En Él significa madurez. Significa una persona que ha alcanzado cierta madurez en el Evangelio. Significa una persona que ha entendido su llamado. Significa, muchachos, la perfección, una persona que ha tomado su autoridad como una persona en Cristo Jesús y que ya no se deleita en el pecado, que ya no se deleita en la maldad, que ya ha entendido que Dios lo llamó a vivir en santidad. Y vivir en santidad es apartarse para Dios. Amén. Entonces, Pedro tampoco está insinuando, muchachos, ¿verdad?, que cada creyente va a vivir continuamente en completa victoria. No es así. Pero sí está diciendo que los pecados voluntarios se pueden superar mediante la sumisión de tu voluntad a la voluntad de Dios. O sea, mientras tú más aprendas a someterte a la voluntad de Dios, entonces tú vas a poder vivir cada día más en honra a Dios, en perfección, en santidad. Pero tú tienes que someter tu voluntad. Tienes que hacerlo voluntariamente. Nadie lo puede hacer por ti. ¿Estás de acuerdo? Yo no lo puedo hacer por mi esposa, ni mi esposa lo puede hacer por mí. Yo no lo puedo hacer por mis hijos. Yo entendí que mis hijos, muchachos, ellos tenían que tener su propio encuentro personal con Dios. Y hasta que eso sucedió en el corazón de mis hijos, es cuando mis hijos empezaron a honrar a Dios, empezaron a dar fruto, empezaron a entender que ese era el camino por el cual ellos debían de andar. Amén. Y nosotros lo único que podíamos hacer era orar por ellos, ponerlos en las manos de Dios. Fíjense, hay gente que me ha dicho, ¿no? ¿Y ustedes qué hicieron para que sus hijos sirvieran a Dios? ¿Ustedes qué hicieron para que sus hijos estuvieran en el mismo camino de ustedes? Y nosotros contestamos, no hemos hecho nada, solamente orar. Solamente orar por ellos. ¿Y sabe cuál es nuestra oración? ¿Y cuál fue siempre nuestra oración? Y sigue siendo nuestra oración. Señor, háblale al corazón de nuestros hijos. Amén. Háblale al corazón de nuestros hijos, Señor. Es lo único que te podemos pedir. Porque si tú les hablas al corazón, yo sé que ellos van a hacer tu voluntad. Ellos van a entender, Señor, que eres tú quien les está llamando. Entonces hay padres, muchachos, que a veces se están desbaratando en sus oraciones y solamente hay que decir, Señor, háblale al corazón de mis hijos. Y tú tienes que tener la seguridad que si tú estás honrando a Dios con tu vida, el Señor te va a honrar a ti con tu casa. Amén. Háblale al corazón de nuestros hijos. Y todas esas oraciones, muchachos, Dios las escucha. Dios las va a contestar en el tiempo preciso, en el tiempo perfecto de Él. Deja que Dios trate con el corazón de tus hijos. A veces tú dices, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Por qué hace aquello? Pero no importa lo que estén haciendo. Si tú honras a Dios con tu vida, Dios te va a honrar a ti. Amén. Entonces, Pedro nos dice, ¿verdad?, que podemos vivir una vida diferente. No es que vaya a ser una vida fácil, porque en Cristo, muchachos, la vida no es fácil. La vida es someterse diario a la voluntad de Dios. No es fácil. Si alguien viene y le dice, y te da si tú vas y le dices a una persona, ven, acércate a Cristo, todo va a estar bien, y le das palmaditas en la espalda y le dices que todo va a estar color de rosa y todo, le estás mintiendo. Porque esa no es la verdad. La verdad es que cuando Dios te llama, el Señor empieza a tratar con tu voluntad. El Señor empieza a tratar con tu vida.
el Señor empieza a quitarte, ¿no? Un chorro de gente se me ha acercado y me dice, es que Dios me está quitando todo. ¿Y ya le diste gracias? Le digo. ¿Y cómo quiere que le dé gracias si me está quitando todo? ¿Y qué es todo para ti? Pues lo material. Pues Dios te lo está quitando por una razón, porque te va a dar algo mejor. Porque cuando Dios te quita algo es que Dios te va a regresar algo más poderoso, pero tú tienes que honrarlo a Él. Tú tienes que bendecirlo, tú tienes que apartarte para Él. Amén. Así que cuando Dios te quita algo material, dile gracias Dios, gracias Señor. Y hónralo a Él y mantente en esa posición para que Él te bendiga y para que Él te regrese lo que Él ya tiene preparado para ti. Me encanta cuando Dios dice que el Señor te va a regresar 7 veces lo que Satanás te robó. Lo que Satanás te robó, el Señor te lo va a regresar y te lo va a regresar con creces. ¿Cuántos lo creen? Entonces, las cosas no van a ser fácil, pero tenemos que seguir honrando a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y Pedro está diciendo en estos pasajes, muchachos, que si tenemos estas cualidades en nosotros, entonces vamos a aprender a no caer en las trampas del pecado. Vamos a aprender a no estar haciendo siempre, ¿verdad?, engañados por Satanás, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros, muchachos, podemos decir que realmente tenemos el amor ágape de Dios en nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, wow, el amor de Dios está en mí? El amor de Dios me ha transformado. El amor de Dios es algo, wow, que ahora tú lo puedes experimentar y tú puedes decir, gracias Señor, porque has sido bueno conmigo. El amor ágape, muchachos, es el amor más grande que un ser humano puede tener. El amor más precioso que tú puedes tener es el amor de Dios. Pero muchas veces no queremos ese amor, porque ese amor sabemos que dice, Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido, ¿verdad? Y cuando empezamos a experimentar ese amor verdadero en nosotros y permanecemos ahí a pesar de lo que estemos experimentando o viviendo, y permanecemos ahí, honramos a Dios en esa situación, entonces Dios nos da un crecimiento, Dios nos trae crecimiento espiritual, Dios nos encamina más y más y endereza nuestros pasos para llegar a la meta a donde Él nos ha llamado a llegar. Amén. Pablo decía, ¿verdad? Una cosa hago, ciertamente olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta. Prosigo a la meta, sigo honrando a Dios en mi vida. Lo sigo poniendo como número 1 y quiero obedecer lo que Él me dice que yo haga y quiero ser sensible a la palabra de Él y quiero ponerla por obra en mi vida, en mi corazón. Amén. Qué bonito es ponerse esas metas en la vida. Señor, la meta mía para el 2024 no va a ser adelgazar. Como siempre nos ponemos esa meta, ¿verdad? Señor, en el 1 de enero del 2024 ya no voy a comer pan. Pero el Señor se ríe y dice, ¿eres mexicano? ¿Qué te pasa? Si tu alimento más delicioso es el pan, ¿verdad? Para los que hacen pizza, ¿verdad? El pan, la harina, o sea, nos encanta todo eso, ¿no? Pero ¿por qué ahora mejor tu meta para el 2024 podría ser, quiero honrar a Dios? Quiero honrar a Dios. Amén. Quiero comprobar que Él es fiel con los que le honran, que Él honra a los que le honran, que voy a tener que poner límites en mi vida, que voy a tener que cortar amistades, que voy a tener que cortar costumbres, que voy a tener que hacer un chorro de cambios en mi vida, pero este año que entra yo quiero honrar a Dios. Amén. Ya estás, es más, ya el Señor ya te está diciendo lo que tienes que hacer. Ya sabes a quién tienes que cortar. Ya sabes a quién tienes que quitar de tu vida. Ya sabes de quién te tienes que alejar, de quién te tienes que apartar. Sin estar orando por ellos, obviamente. Sin estar bendiciendo a esas personas que de alguna manera tienen la necesidad de Dios, pero ellos no saben cómo.
Sin embargo, hay tiempos donde nosotros nos tenemos que apartar de ellos. Hay tiempos donde nosotros tenemos que poner límites y tenemos que cortar relaciones porque no nos están ayudando a honrar a Dios, porque no nos están ayudando a alcanzar la meta a la cual fuimos llamados. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿sí o no? O no más yo, ¿verdad? Tenemos una meta, Romanos 8:29, fíjate. Dice la palabra, porque a los que antes conoció, o sea, a ustedes, a mí, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y primera de Juan 4:17, mira lo que dice la palabra. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Para que tú seas como Él es, tú tienes que honrarlo a Él. Amén. Para que tú puedas decir, yo soy como Él es. Yo soy como Él es. Yo tengo que honrarlo a Él en mi corazón. Yo no tengo que avergonzarme del Evangelio. Romanos 1:16, no me lo pongas, pero dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos aquellos que creen, primeramente al judío y también al griego, dice la palabra. Tú tienes que honrar a Dios, tienes que ponerlo como número uno. Pero tristemente, muchachos, tenemos enemigos. Tenemos enemigos y esos enemigos siempre están luchando en contra de nosotros. Y sabemos que son los dos enemigos más fuertes que un cristiano, que una persona llamada por Dios tiene. Y es Satanás y es su propia carne, su propia pecaminosidad, su propia mente. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 7 del 18 al 23. Romanos 7 del 18 al 23, mira lo que dice la escritura. Qué bonito decir eso, ¿ah? Y mira, decir que lo que dice Dios y no lo que digo yo. Dice, y yo sé que en mí, fíjense, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24, que está en mis miembros, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué tremendo, ¿verdad? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, ¿qué dice? A la ley del pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dices tú, Pablo está escribiendo esto. Pablo está escribiendo esto, ¿no? Un hombre que fue usado de una manera tan impresionante por parte del Espíritu Santo. Un hombre que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y que fue una bendición y sigue siendo una bendición para la iglesia. Y tuvo esas luchas, sí tuvo esas luchas. Tuvo esas luchas, pero esas luchas, muchachos, no lo pararon para que él alcanzara la perfección. Esas luchas no lo pararon a él para que él alcanzara la madurez. Y esas luchas no lo pararon a él para que él honrara a Dios todos los días de su vida. Por eso me encanta cuando en Romanos 8:1 dice, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, no para los que andan en la carne, sino para los que andan en el Espíritu. Amén. O sea, dice, sí, eso va a venir a tu vida, eso tiene que suceder, van a pasar por estos tiempos donde tú te deleitas en la ley de Dios, donde tú te deleitas en la palabra, pero hay otra parte en ti que se está revelando para que no hagas la voluntad de Dios. Sí, pero dice, todo esto va a venir. Pero escucha, ya me lo quitaste, ¿verdad? Pero escucha lo que dice ahora el Espíritu Santo. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, está diciendo, esas luchas son necesarias que vengan,
Pero cuando las pases y cuando superes esas pruebas, entonces tú vas a aprender a honrar a Dios como debe de ser. Amén. Entonces tú vas a decir, gracias Dios. Vas a voltear para atrás y vas a decir, gracias Señor, porque ya no veo pornografía. Gracias Señor, porque ya no soy adúltero. Gracias Señor, porque ya no hago negocios sucios. Gracias Señor. Gracias Señor, porque por la gracia de Dios ya no soy lo que era. Ahora soy, Señor, lo que tú dices que soy. Ahora estoy entendiendo más. Primera de Pedro 5:8, mira lo que dice. Primera de Pedro dice, sean sobrios. O sea, no se emborrachen. ¿A cuánto les gusta el vino y la cerveza aquí? No levanten la mano. Bueno, está bien, gracias por tu honestidad. Pero dice el Señor, sé sobrio. Amén. Dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, dice el Señor, fíjate, el Señor te está diciendo, a lo mejor para los que toman alcohol, te está diciendo a lo mejor, ¿verdad? Tomas, pero dice, pero no te emborraches. Pon límites. No te emborraches, no seas una persona que sea dominada por el alcohol. Antes dice, vela, despiértate, está con los ojos abiertos. Dice, es más, Pablo después dice, si alguien se va a emborrachar, dice, emborráchese del Espíritu Santo. Si alguien se va a embriagar, dice, embriáguese del Espíritu Santo. Llénese del Espíritu Santo. Pero no se embriague con vino, porque hay disolución, porque de ahí vienen las cosas malas. Después va a ser, la gente comete pecados en ese estado y al siguiente día dice, ¿qué hice? ¿Sí o no? ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? Ándale, pero no quisiste escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Te valió un cacahuate. ¿Por qué? Porque no honraste a Dios, porque no lo pusiste a Él en primer lugar. Amén. Qué tremendo, ¿no? Cuando nuestras vidas están totalmente rendidas al Espíritu Santo, iglesia, es como nosotros podemos llegar a vivir por encima de los pecados de la voluntad. ¿Y sabes cuáles son los 3 pecados que son los que más atacan a los hijos de Dios? La inmoralidad sexual, el robo y la mentira. Inmoralidad sexual, el robo y la mentira. Son 3 pecados, muchachos, que están a la puerta de los hijos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo sabe que en esas áreas muchos siguen batallando. Muchos siguen luchando. Porque no han honrado a Dios todavía con su voluntad. O sea, no la han sometido completamente a la voluntad de Dios. Y esos son pecados que elegimos conscientemente, pero Dios espera que los venzamos con su fortaleza y con su poder. Romanos 8:37 nos dice esto, ¿verdad? Romanos 8:37 dice que antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, antes dicen todas esas cosas, dice, somos más que vencedores. Dios ya nos dio la victoria. Pero ¿cuándo va a llegar esa victoria? Cuando tú lo honres a Él. Cuando tú digas, Señor, mi carne quiere, pero mi espíritu no. Mi carne quiere estar ahí. Mi carne quiere y anhela ese pecado, ese deseo. Pero yo te quiero honrar a ti. Yo quiero honrarte a ti, Señor. Yo quiero que tú seas lo más importante en mi vida. Y que este 2024, iglesia, Él sea lo más importante en nuestras vidas. Así que podemos nosotros escoger hacer las cosas que honran a Dios. ¿Sí o no? O sea, Dios nos da la voluntad, Dios nos da la oportunidad de elegir. Tú y yo podemos hacer las cosas que honran a Dios. Si hemos entendido el llamado, si hemos entendido que el 2024 queremos un año diferente, queremos un año en su victoria, queremos un año donde la honra sea lo más importante en nosotros, que el peso más grande en nosotros sea la presencia de Dios. Tú y yo sabemos perfectamente lo que está bien y lo que está mal, ¿sí o no? Y les digo algo, esto lo saben hasta los que no caminan con Dios.
Aún los que no conocen a Dios, aún los que no tienen el conocimiento de la palabra, ellos saben en sus vidas que están mal en algunas áreas. Ellos saben que están cometiendo pecados que van en contra de Dios. Pero muchas veces no lo quieren reconocer, muchas veces no lo quieren poner ahí delante de la presencia de Dios, y es cuando vienen las situaciones, es cuando vienen las pruebas, es cuando vienen las dificultades, y después no saben cómo solucionarlas. Punto número 2, muchachos, y ya estoy terminando. Híjole, bueno, como es el último mensaje, puede ser de 2 horas, ¿no? Amén. Está bien, como 5, ¿no? Número 2, muchachos, seguimos viviendo aún que queremos honrar a Dios y queremos hacer su voluntad. Tenemos que estar conscientes que todavía estamos limitados. Todavía estamos limitados porque tenemos cuerpos carnales todavía. Estamos sujetos a pasiones y a emociones como esto está tremendo, la autocompasión, la ira y el miedo. La autocompasión es un espíritu de conmiseración que Satanás usa en la vida de las personas para que tengan lástima de sí mismos. ¿Sí? La ira y el miedo. La ira, de repente el enemigo te lanza un dardo y pierdes la paz. Y de repente ya estás enojado y no sabes ni por qué. Y el espíritu de ira llega con poder y te sacude. Y te desquitas con la gente que está a tu alrededor. Y empiezas a alzar tu voz y empiezas a gritar porque ese espíritu viene y te ataca. Y también viene el miedo, el temor. Hay mucha gente que camina con Dios y tiene temor del mañana, tiene temor del doctor, tiene temor de la salud, tienen temor de la pandemia. Tienen temor de un chorro de cosas. ¿Por qué? Porque no están honrando a Dios. Porque cuando tú honras a Dios, estás seguro en Dios. Tú estás segura en Dios cuando tú honras a Dios. Qué feo ser un cristiano con miedo. Miedo, tengo miedo. Ay, tengo miedo. Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Si Dios ya te dio la victoria. Si Dios te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿de qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de morir? ¿Sí o no tienes miedo de morir? ¿Sí? Allá tienen miedo de morir. Ah, no tienen miedo de morir. Ok. ¿Por qué es bueno no tener miedo de morir? Porque sabes a dónde vas. Porque sabes dónde vas a estar. Pero sí hay mucha gente que tiene miedo de morir. Pero me acabo de casar. Estoy viviendo mi luna de miel. Tengo miedo. No tenga miedo. Porque el miedo paraliza. Por eso vivimos a veces nosotros mismos viviendo dentro de nuestras limitaciones. Y escucha, a veces un solo pensamiento lujurioso o codicioso puede bloquear la perfección que Dios te quiere dar y cancela cualquier sugerencia de que tú puedas vivir por encima del pecado. Y tú mismo, sin darte cuenta, muchas veces te autolimitas, te limitas porque también te justificas y dices, es que soy humano y tengo carne. ¿Ah? O nomás yo me justificaba con eso. Soy humano, tengo carne. O sea, no. Pero cuando ya estamos en Cristo, muchachos, ya eso no es válido. O sea, ya nosotros no podemos autojustificarnos y vivir de la misma manera. Por eso 2 Corintios 10:5 se nos ordena, muchachos, que tú y yo debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Todo pensamiento que viene y que sabes que no es de Dios y que te va a querer limitar, que te va a querer parar, lo tienes que llevar cautivo, lo tienes que someter a la voluntad de Dios. Esto no es de Dios, esto no lo acepto para mi vida, esto no lo acepto para mi casa y no lo acepto para mi familia. Por eso mucha gente, muchachos, hoy vive influenciada bajo el poder de Satanás, aún dentro de la iglesia.
porque no le sueltan a Dios todo, porque no le entregan a Dios sus temores, porque no le entregan a Dios sus pensamientos, no los someten. La autocompasión, ¿cuánta gente hay que conozco que siempre está teniendo lástima de sí mismo o de sí misma? Tienen un espíritu de conmiseración y siempre todo mundo los rechaza, todo mundo está mal, pero ellos nunca dan el paso para acercarse con la gente. Nunca dan un paso para decirle a alguien te amo. Nunca se acercan a alguien. ¿Por qué? Porque ese espíritu los está limitando para que no sean libres, para que no experimenten, muchachos, la honra hacia Dios. Por eso las mayores batallas con la carne en la vida nuestra se libran dentro de nosotros y muchas veces ni nosotros mismos las reconocemos. Muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, muchachos, qué son las cosas con las que nosotros estamos peleando. Y después hay otros pecados que solo los reconocemos después. ¿Cuántos de nosotros, muchachos, hemos dicho algo y después nos hemos dado cuenta que no deberíamos haberlo dicho? Decimos, chin, ¿para qué dije eso? ¿Sí? Chale, ¿para qué le dije a mi hijo esas palabras si lo pude haber lastimado? ¿Sí o no? ¿Para qué le dije a mi esposo eso? ¿Por qué le estoy diciendo palabras ofensivas a mi esposo si yo soy una hija de Dios? ¿Por qué lo estoy bloqueando para que él alcance su potencial en Cristo Jesús? ¿Aló? ¿Por qué no lo estoy dejando que él sea lo que Dios dice que él debe de ser en la casa? Qué tremendo, ¿verdad, muchachos? Y ya estoy terminando. ¿Están aburridos? Así que, aunque sea posible, muchachos, que nosotros lleguemos a ese punto de autocontrol y dirección del Espíritu para hacer las cosas que honran a Dios, aunque sea posible, nunca debemos de olvidar lo que dice Jeremías 17:9. Por eso es bien importante estar rindiéndonos siempre al Señor, porque el corazón humano, muchachos, es engañoso, es perverso. El corazón humano, muchachos, nadie lo conoce, ni el mismo que lo porta. Nadie conoce el corazón. Nadie conoce el corazón de Lupita. Nadie conoce el corazón de Luis. Nadie, solamente el Señor lo conoce. Por eso tu corazón, ahorita puedes estar deleitándote en la palabra, puedes estar gozándote en la palabra, puedes estar siendo liberado hoy por la palabra de Dios, escuchando este mensaje, pero no conoces tu corazón. Solamente lo conoce el corazón. Dios conoce tu corazón. Él es el que hizo tu corazón y Él conoce tus pensamientos, tus intenciones, y Él conoce tus necesidades. Por eso ahorita puedes estar contento, deleitándote, alegrándote, siendo liberado, siendo confrontado, siendo lo que sea. Pero puedes salir de este lugar y a los 5 minutos puedes perder el gozo. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Dios. Pero nadie de nosotros conocemos nuestro corazón. Por eso hay que someterlo a la voluntad de Dios. Por eso hay que aprender a honrar a Dios. Y con frecuencia, muchachos, no entendemos nuestras propias motivaciones, ni vemos nuestros propios defectos muchas veces hasta que Dios nos los señala. O a veces Dios nos va a tener que mandar un Natán, ¿verdad? Y decirnos, hey, la estás regando en esto. Hey, te tengo que mandar un Natán. Así como se lo mandé a David, aunque ya había pasado un año, yo tenía que mandarle un mensajero mío, dice el Señor, a David, para que él viera que yo vi todo lo que él hizo, que yo vi su corazón, que yo vi que su corazón se desvió e hizo algo que no estaba en la voluntad de Dios.
Por eso es bien tremendo darnos cuenta, muchachos, que solamente Dios conoce el corazón. Por eso Dios nos exhorta a que nosotros estemos confesando nuestro pecado. A veces David dice que él confesaba, muchachos, sus pecados ocultos. Él decía: Señor, aún de los pecados que están ocultos, yo no los conozco, líbrame de ellos. Porque esa era una manera de honrar a Dios. Amén. Esa era una manera que él sabía donde él podía acercarse a Dios y podía tener intimidad con Dios. Y en esa intimidad él podía abrir su corazón. Y lo vemos en los salmos, como David abría su corazón y le hablaba con palabras de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a Dios con palabras de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste: Dios, esta es la verdad, te voy a hablar con la verdad, no te quiero engañar? Tú ya sabes todo, Señor, pero el Señor le encanta que tú le digas la verdad. Le encanta que tú dejes de decir: Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que no te quería fallar. Y Dios dice: no, solo dime la verdad. Solo dime la verdad. No me digas palabras que no tienen necesidad. Fíjate, primera de Juan capítulo 1, 8 y 9 nos deja bien claro esto, muchachos. Primera de Juan 1, 8 y 9, y ya estoy casi terminando, y dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. ¿De qué? De toda maldad, muchachos. Entonces, podemos orar como David. Salmo 139, 23 y 24. Dice la palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Ve si hay algo en mí, Señor, que me está bloqueando para no honrarte. Ve si hay algo en mí, Señor, que no te agrada, Señor, que te estorba, y muéstrame qué es, Señor, para yo poder honrarte a ti. El Salmo 19, 14, mira lo que dice el Señor. Salmo 19, 14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Cómo están tus palabras delante de Dios? ¿Cómo está tu vocabulario cuando sabes que Dios te está escuchando en todo tiempo? Dios te está viendo, Dios sabe todo lo que hay en ti. ¿Cómo estás tú delante de Él? Y por último, muchachos, nosotros tenemos que entender, o tenemos que aprender, que si queremos honrar a Dios, y sabiendo que Dios sabe todo de nosotros y que Dios conoce todo de nosotros, y te voy a dar este secreto, no se lo digas a nadie, pero tienes que proponer en tu corazón, en el año 2024, tienes que proponer honrar a Dios, pero con gratitud. Tienes que proponer dar gracias a Dios, como Pablo lo dijo en Romanos 7:25. Pablo dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por su misericordia, porque si no ya hubiera sido consumido. Y si ya hubiéramos sido consumidos, ¿qué fuéramos el día de hoy? ¿En qué condiciones tuviéramos? Tal vez ni existiéramos. Pero Pablo dijo, al final de todo lo que él nos está enseñando en el capítulo 7, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan todo lo que dijo antes? Él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi mente me deleito en la ley de Dios, pero hay algo en mí, en mi cuerpo, que se rebela contra la voluntad de Dios. Pero te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque sé que tú me has llamado y tú me vas a ayudar, Señor, a que el año que entra yo te honre todos los días de mi vida.
El año que entra, Señor, yo quiero despertarme cada mañana y decirte gracias, Señor, porque me das un día más de vida. Amén. Gracias, Señor, porque tengo una casa, porque tengo un trabajo, porque tengo unos hijos, porque tengo a mis padres. Gracias, Señor, porque tengo, Señor, todo lo que necesito, porque en ti estoy completo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo. Y el Salmo 103, versículos 13 y 14 nos va a reconfortar y nos va a ayudar a reconocer nuestra incapacidad para hacer todo aquello para lo que fuimos creados. Y dice la palabra: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Qué tremendo, ¿verdad? En otras versiones dice que el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le honran. Amén. De los que le honran. Así que repite conmigo: yo propongo en mi corazón honrar a Dios. Este año que entra, trataré de honrar a Dios y que Él sea lo más importante en mi vida. Cuando recordamos, muchachos, cuando recordamos que solo Jesús es nuestra justicia ante Dios, entonces es cuando tú y yo somos libres para servir a Dios con gozo y con un corazón de amor y no con miedo. Segunda de Corintios 5:21, y con esto quiero terminar. Segunda de Corintios 5:21 dice la palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Así que este año nuevo, muchachos, este año nuevo, iglesia, sé más consciente de tus luchas y de tus errores y ríndele más tu vida a Dios. Ríndele más tu vida a Dios y hónralo más. Hónralo más, ponlo a Él en primer lugar y te aseguro que Dios va a hacer algo hermoso contigo. Amén. Cierre sus ojitos, porfas. Ahí sentados, quiero que mediten en sus corazones. Mediten. ¿Qué tanto han honrado a Dios este año 2023? ¿Qué tanto Él ha sido la prioridad para ustedes? Hay pensamientos ahí ahorita en ustedes donde ustedes se pueden dar cuenta que tal vez fallaron en algunas áreas, como todos lo hicimos. Pero hoy estamos terminando este año 2023 y mañana empieza un año nuevo. Y ahora yo quiero que ustedes propongan en su corazón ahora ponerse metas conforme a la voluntad de Dios. Ahora pónganse metas de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora pónganse metas que no tengan nada que ver con lo externo, con lo físico, con lo material. Pónganse metas en su corazón. Pónganse metas de cómo ustedes quieren honrar a Dios este 2024 y qué es lo que ustedes quieren que Dios haga con sus vidas. ¿Cómo les gustaría ver su casa este 2024? ¿Cómo les gustaría ver a sus hijos? ¿Cómo les gustaría ver a sus esposos? ¿Cómo les gustaría ver a su parentela? ¿Cómo les gustaría a ustedes ver sus propias vidas? ¿Les gustaría seguir creciendo? ¿Les gustaría seguir dando fruto? ¿Les gustaría seguir entendiendo la revelación del Evangelio? Porque la palabra dice que cuando hay revelación de la palabra en nuestras vidas, hay transformación de nuestras vidas.
Y cuando hay transformación de nuestras vidas, empezamos a dar fruto. Y damos el fruto que Dios quiere que demos. Entonces la revelación trae transformación y la transformación trae salvación. Y la salvación es una condición de seguridad que debe de haber en la vida de cada creyente, en la vida de cada persona que trata de honrar a Dios y de hacer su voluntad. Entendamos que Dios no es religión, iglesia. Dios es relación. Dios quiere tu corazón. Dios solamente quiere que tú le sirvas a Él todos los días de tu vida hasta que Él venga por ti. Amén. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.